pequeña localidad del oeste. Bueno, para el tema de hoy lo sé, pero yo he buscado... A pedido del público, pues. Sí, pero sí busqué enganchar con la mentira. No sé por qué. Así que vamos a hablar de la mentira. No, vamos a hablar de los celos. No, vamos a hablar de los celos. Bueno, yo tengo machetes, por supuesto, como debe ser. Voy a buscar lo que había encontrado en la... Eso va a pasar. Sí, enganchada ella con su... Bueno, como les decíamos, vamos a hablar de los celos. Yo primero les voy a leer la definición que encontré buscando en Google, como para traer así un inicio. Dice, es una emoción compleja caracterizada por un temor, inseguridad o la ansiedad de perder el afecto, la atención o la posesión de una persona querida a manos de un tercero. Eso sería básicamente. Entonces, podemos decir que los celos es una emoción muy humana, sobre todo, cierto. Más allá de que por ahí entre los animales también, los perritos y demás. Sí, pero con nosotros los humanos, no sé, o lo que nosotros captamos tal vez me parece a mí. Quizás, sí. Como algo celoso. Bueno, lo que sí está claro que los celos no es amor, ni siquiera no es amor hacia esa persona ni a nosotros mismos. Sobre todo eso, de nosotros mismos, ¿no? Eso es muy importante. Y yo tengo una frase ahí para leer, porque estuve buscando, pero como estuve buscando lo de la mentira, busqué cualquier cosa, menos sobre literatura, pero bueno, recordando de alguna manera, hay mucho que tiene que ver con, sobre todo en literatura, pensábamos hace rato que tenía que ver con las novelas rosas, o sea, estas que hablan de cuántas veces nosotros vemos a los protagonistas de las novelas que miramos, pasan a diario. Ahora yo no he visto, ¿no? Bueno, no estoy mirando televisión, pero cuántas veces nos enganchamos antes con novelas que tienen que ver con amor, ¿no? Hombre y mujer, y esta problemática que aparece siempre, los celos justamente de cómo el chico está enamorado de alguien y bueno, hay otra que está en el medio, ahí aparecen todos los celos. Un triángulo amoroso. Triángulos amorosos que... Bueno, y ahí podemos decir entonces que los celos pueden ser por amor en una pareja o también puede ser en otro tipo de relaciones, entre hermanos, por los padres, entre alguna amistad, con algún compañero de trabajo que es más reconocido que el otro. Bueno, hay muchos... Y siempre volvemos a lo que charlábamos hace rato, de esto de tener el amor propio, ¿no? ¿Cuánta falta de amor propio hay para que yo termine a veces sintiéndome mal o actuando de mala manera frente a otro cuando estoy celoso de las acciones que alguien realiza y no las realiza tal vez para mí o no me presta atención como me gustaría porque le presta atención a otro y entonces ahí aparece toda esta cuestión. Dice Vicente Aleixandre, una frase que encontré que decía: ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas podrá consolar al celoso. Fíjense lo que dice: ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas podrá consolar al celoso, porque los celos son la enfermedad de la imaginación. Entonces, cuando uno piensa esto de la literatura, tiene que ver por ahí con esto de cuántas cosas imaginamos en una relación con un otro y que lastiman, y tiene que ver con esta falta de seguridad y los celos que aparecen inmediatamente como esta, que dijiste vos, que era una emoción. Sí, y esa emoción genera más emociones, porque cuando uno siente celos, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido celos, esos celos van a despertar otra emoción como enojo, ira, bueno, la inseguridad propia, y nos llevan a compararnos con otro. También aparece la comparación. Creo que justamente la inseguridad, la comparación, todo eso está relacionado con la falta de amor propio que tenemos, por eso es que estamos como desconfiando todo el tiempo. Y esto surgió el otro día cuando tu amiga, cuando ella apareció ahí en el chat, y fue algo risueño, ¿no? Que yo dije, que tu amiga, así, entonces cuando se le ocurrió eso, y ella nos planteó esto de los celos, y la verdad que creo que las personas tiene que ver justamente, vos lo hiciste, con la inseguridad
de algunos cuando hay personas que tienen mucha seguridad del vínculo que tienen entre sí, ¿no? Nos pasa a nosotras, en nuestro grupo más íntimo de amigas, que, que uno siempre es más allegado a alguien, ¿no? Dentro de los grupos. Y a veces el otro puede sentírselo, pero peor se nota mucho más, digo, y es más feo cuando en realidad hay otros que piensan que ese vínculo de alguna manera saca al resto de las personas de las relaciones que se pueden dar en el trabajo, por ejemplo. Bueno, nos pasa a nosotras que muchas veces nos han dicho, nosotras trabajamos juntas y nos han dicho que con la sola mirada ya nos entendemos. Sí, es cierto, pero porque nuestra amistad va también por ese lado, ¿no? Y el comprenderse significa, y además vivir constantemente a diario en un mismo espacio, hace que uno empiece a comprender al otro y porque piensa igual, porque por eso, no piensa igual, digo, en el sentido de que cada uno conocerse. tiene un pensamiento propio y muchas veces uno lo discute también. Y eso a nosotras dos nos provoca risa. Nos provoca risa porque no, o sea. Y también tener la seguridad de que yo estoy dando lo mejor en esta amistad, ya puede ser también en una relación de pareja o no, y viceversa. Entonces creo que ahí es donde uno crece, construye algo sano y no surgen los celos. O sea, yo sé que hablando de amistad, sé que me puedo ir y que ella puede estar con otra persona y va a estar todo bien. Y que va a haber sobre todo respeto, porque creo que ahí también podríamos pensar en la falta de respeto en cuanto a qué piensa el otro de mí cuando no estoy o qué se habla de mí. Y eso tiene que ver con los celos. Estaba leyendo que Marina estaba colocando, había puesto un mensaje ahí que dice: en la literatura me lleva a los romances españoles donde los celos llevaban a condenas a muerte, envenenamientos y etcétera. Bueno, yo pensaba hace rato en el Estudiante de Salamanca, Marina, como un romance español justamente, porque a ver, hay un hombre en ese poema que habla del amor entre una pareja y ella muy joven y el tipo en realidad lo que hace es aprovecharse de esa niña tan joven y esa falta de amor propio de ella para sostenerse en ese vínculo que se rompe hace que ella termine, bueno, suicidándose. Sin embargo, después de la muerte lo viene a buscar. Y de alguna manera él queda prendado de ese amor, pero después de la muerte. Y bueno, se ronda el dolor, por supuesto, porque justamente los romances son eso, las rupturas, y están relacionadas con el amor. Entonces, ese dolor se manifiesta a través del romance. Hace rato lo encontré por ahí y sí, como una fantasía de que el amor es para toda la vida y en realidad no lo es. Y que si no hay celos es porque no hay amor. Eso es una creencia, creo que por ahí lo tenía anotado. Eso lo charlábamos recién también, ¿no? Esta construcción tenía anotado acá de dónde vienen los celos. Bueno, primero de la baja autoestima, que lo estuvimos nombrando, del miedo al abandono, de creencias como esta, ¿no? Si no me cela, no me ama, o si me cela justamente porque me ama. Y experiencias pasadas, o sea, uno por lo general repite hasta que sana o no, y bueno, va aprendiendo. De ahí vienen los celos. Quizás una mala experiencia anterior hace que después quede esa inseguridad. Edith también escribió: hola Edith, Diego González nos dice: hola chicas, buenas noches, ahí la veo. Dice: yo creo que la traición es una decisión del traidor. Pensar en esa posibilidad es desgastante y nada bueno puede suceder con los celos. Quizá hay que rodearse de relaciones sinceras. Mientras tanto, como decía Daniela, y pensando en esto que dice Marina también, bueno, esto de cómo encontramos una relación sincera, en qué medida nosotros respondemos o conocemos o nos damos cuenta que estamos en una relación sincera. Justamente cuando no dependemos de todo el tiempo a través de la mirada del otro para sentirnos bien.
Cuando Que ahí esto es que donde decíamos entramos en en la la amistad, comparación. claro, cuando decíamos recién de la amistad también tiene que ver, por eso en las relaciones vinculares lo sincero es cuando yo puedo alejarme del otro por mucho tiempo y no pasa absolutamente nada y nos volvemos a encontrar y está todo bien. Y a veces eso en alguna forma termina molestando, porque es tan sincero el amor y la fraternidad con el otro que no hay mediación absolutamente de nada más. Es eso, la sinceridad, me parece maravillosa la palabra que usaste, Marina, la sinceridad con el otro que de alguna manera deja de lado esta cuestión de celos. Sobre tu, por ejemplo, nosotras nos encontramos, nosotras digo siempre cuando hablo de nosotras, hablo de mí, de mis amigas o de inclusive de otras mujeres. Esto es tan maravilloso cuando nos pasa que encontramos a otras mujeres y decimos, qué linda mujer. O sea, qué lindo te queda, qué bella te ves. Y uno lo dice desde la sinceridad, volviendo a tomar esa palabra que usaba Marina, desde la sinceridad y ya no desde el lugar de celos, de horrible le queda ese pantalón, que no quiere decir que no lo digamos. Claro, porque eso mismo, me dio risa porque ese mismo ejemplo lo usamos con la mentira. O sea, qué lindo Claro. te queda, dijimos, ¿viste? Sí. Bueno, a veces hay una relación sincera en la que podemos decir, sí, te queda hermoso. O te queda horrible, sacate eso porque no va con vos. O esto que nos pasa, ¿no? Está bueno, está bueno. Porque si fuéramos celosas, total, la dejamos a la otra. Dice Pablo Neruda, miren lo que le preguntan a Pablo Neruda. ¿Cómo se le podría decir a alguien, todos tus ex no me molestan, no me pelan, dice en realidad? Me Esa pelan, palabra, bueno. todos tus ex me la pelan, en realidad dice así. Pero pero maestro Neruda dice, no puedo escribir eso, esa frase muy, muy de ahora en la actualidad de las redes. Como para introducir de las redes. Entonces él lo que escribe es lo siguiente: antes de mí no tengo celos. Ven con un hombre a la espalda, ven con 100 hombres en tu cabellera, ven con 1000 hombres en tu pecho y tus pies, ven como un río lleno de ahogados que encuentra el mar furioso a la espuma eterna del tiempo. Tráelos a todos a donde yo te espero. Siempre estaremos solos, siempre estaremos tú y yo, solos sobre la tierra para comenzar la vida. Está buenísimo pensando en una pareja y también está buenísimo pensando en que a veces podemos hablar también de los celos que podemos llegar a tener entre hermanos, por ejemplo, el hermano mayor, el hermano menor, la que es más mañosa, la que es menos mañosa, a la que siempre le dan todo. Sí, o cuando llega un bebé a la familia. Cuando llega un bebé a la familia y lo que le pasa a lo otro, con esa llegada, esa maravillosa llegada de alguien nuevo, que uno centra toda su atención y a veces produce dolor. Justamente es por ahí en los niños muy perceptible y tiene que ver con, bueno, ellos se están construyendo como personas. Lo peligroso es cuando ese sentimiento de alguna manera o esa emoción la tenemos los adultos. Pero me parece que es como un celo más inocente, digamos. Por supuesto. No es el mismo celo que puede surgir en una pareja cuando llega a ser enfermizo o a limitar en alguna acción. Claro, por eso yo hablaba de los celos de personas que se están construyendo como tales, buscando su propia identidad. Entonces, bueno, no pasa nada, es más inocente que el que podemos tener los adultos. Marina escribió acá el romance El veneno de Moriana Alonso, la invita a su casamiento con otra, ella lo envenena, frase final, desdichada de mi madre que ya no me verá vivo, más desdichada la mía, después... ¿Desde qué? Porque es un romance español y tiene el español antiguo. Ajá. Hay otro romance, Marina, le hablo a Marina porque ella lee mucho, que es argentino, y él es La cautiva, y me hiciste acordar, y en La cautiva se ha producido, bueno, en la época de los gauchos y de los aborígenes que habitaban estas tierras, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta en La cautiva?
la mujer es cautivada por los aborígenes, se la traen a los toldos o a las tolderías, entonces el marido, que es un soldado, la va a buscar. Cuando la encuentra a él, o sea, encuentra a la tribu que la tiene ella y se reconocen ellos, él la reconoce, a pesar del tiempo que la han tenido cautiva. Ella logra escaparse y entonces lo trata de salvar a él, porque él también es tomado de rehén, ¿no? Y para vivir en los toldos. ¿Y qué pasaba en aquella época? Bueno, se cuentan que muchas mujeres se quedaban a vivir con los aborígenes porque tenían hijos y no querían perder esos hijos, y porque sabían en el fondo que regresar, pongámosle entre comillas, ¿no?, a la civilización, no iban a ser reconocidas o por su pareja o su familia, porque ya habían convivido, eran perdido justamente el honor. Y eso pasa en esa historia. Hay una parte que se cuenta cuando ella lo salva y le dice, mi amor, vine a buscarte y te llevo conmigo, y él se echa como a morir, y entonces en una frase que es muy dolorosa, que yo le he trabajado con mi alumno, dice, el tipo le dice Brian, porque no se llama Brian, se llama Brian, dice Brian, le dice a María, María, ya no eres digna de mí. ¿Y por qué le dice eso? Justamente porque ella deja de ser una mujer frente a ese varón, porque ha sido tomada como mujer de los. Y entonces ahí prima, bueno, los celos y el dolor del hombre, y entonces ella queda como desahuciada de esa relación, porque justamente él la abandona mientras que ella lo estaba salvando. Terrible historia, hermoso romance argentino. Me hiciste acordar de un relato que escuché, creo que de Rolón, en un video, donde dice que lo contaba un paciente que tenía 80 y pico de años, y que cuando llega le cuenta que fue soltero, o sea, nunca tuvo hijos, nunca se casó, porque de la única mujer que se enamoró, en ese entonces había que llegar virgen al matrimonio y demás, y él se enamora de esta mujer, él era correspondido y tienen relaciones sexuales. Entonces él no le perdona que haya tenido relaciones con él mismo antes del matrimonio. Entonces no acepta casarse con ella y nunca más vuelve a tener pareja y a enamorarse y a... Porque ella no era digna. Claro, porque para él había sido una traición que si bien tuvo con él, sí, me hiciste acordar de eso, re loco, o sea, como también esa inseguridad. También la cuestión, buscábamos recién, porque buscamos ejemplos y aparece la cuestión religiosa y todo esto de los celos entre hermanos. O sea, hay muchísimas cosas que hablan de los celos como un tema principal dentro de muchas historias que están relacionadas en todo tipo de relatos, ¿no? Y justamente también en los religiosos. Caín y Abel, sin ir más lejos. Caín y Abel, los primeros hermanos, uno que mata al otro. Hay muchas cosas que tienen que ver con los celos. Sí. Bueno, y tenía yo una definición acá que había escuchado hace mucho y la anoté, y es que los celos es el miedo a que alguien que yo amo le dé a otro lo que yo quiero para mí, o al revés, que ese otro le dé algo que yo no puedo darle. Sería como una definición de los celos, ¿no? Esa falta de valores, de valor, de autovalor, de amor propio. De autovalor sobre todo, sí. Y acá dice, bueno, encontramos esto que nos gustó, que era consejo para superar los celos. Dice, admite que los celos afectan tu relación, evita redes sociales que alimenten tus inseguridades, fortalece tu autoestima, que era eso que estábamos hablando recién, reconoce que reaccionas a miedos, no a hechos, esto de que hablábamos de la imaginación, ¿no? Recuerda tus cualidades positivas frente a ese otro. Cuando yo ignoro justamente lo que puedo dar, y entonces no tendría miedo a perder a alguien a través de los celos. Confía en tu capacidad de superar el rechazo, que es otra instancia. No provoques celos en tu pareja. Enfócate en lo bueno de tu relación y esfuérzate en confiar en tu pareja. Esto también tiene que ver con la palabra sinceridad y con la confianza, ¿sí? Como otros
temas centrales de este tema que hoy estamos tratando. Y lo importante del diálogo también, o sea, poder conversar con ese otro para decirle, che, mira, esto de verdad me molesta, o hasta acá puedo llegar yo, este es mi límite. Y creo que ahí es donde se va construyendo. O sea, sin diálogo el otro no va a saber lo que te está pasando. No, seguro. Así que eso es fundamental. Después yo tenía acá sobre en sí la persona, el celoso, ¿no? O la celosa. Requiere de otro que le diga cuánto vale, ¿sí? Y tiene una medida que necesita ser mirada. Y esto del celoso es, si me dejás, me muero, ¿no? Ese dramatismo que hay en el celo enfermizo, ¿no? De llegar a sentir pánico o miedo y el control, ¿no? Que realiza para saber dónde está esa persona, qué está haciendo esa persona. Celopatía era, ¿no? Algo así que leíamos también hace rato. Una definición de cuando los celos ya traspasan un límite que tiene que ver con lo... Celotipia. 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 Celotipia que tiene que ver con un nivel más extraño y psicológico y que, bueno, que empieza de alguna manera a lastimar al otro, ¿no? Y en el control. Incluso el celoso también inventa rivales del pasado, porque, o sea, cuando ya se queda como sin excusas, pone, porque tu exnovia o algo del pasado siempre trae para poder hacer esa escena de celos. Terrible. Había un tema que encontramos, estos celos de Rey, y dice, qué dolor si hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, bueno, contigo tenía todo y lo perdí. Esto que decías vos recién, de este papel de drama, sí, de manipulación con respecto al otro, porque en el fondo también está la manipulación. Podemos hablar de la sinceridad y podemos hablar también de la manipulación cómoda a través del lenguaje. Y volvemos al amor propio. Cuando el amor propio es muy bajo, de alguna manera nuestra autoestima no está trabajada, entonces ahí empieza este trabajo de alguien que tiene habilidades para manipularlo desde ese lugar. Y vuelvo a algo que dijiste hace rato también que era interesante, esto de me cela porque me quiere. Y si no me cela, tal vez es porque realmente no valgo lo que, o no estoy haciendo algo importante para él. Terrible creencia. Es terrible, terrible. También como para pensar. Y es esa creencia de pensar que no le puedo dar algo al otro y se va a ir entonces a buscarlo en otro lado. Es eso. Y termino aceptando hasta que, bueno, hay una relación enfermiza. Es muy interesante, me parece que, bueno, hablamos mucho por ahí de lo que tiene que ver con la cuestión de pareja, ¿no? Nos lleva a eso, pero bueno, pensémoslo también en todas las relaciones. Esto que decíamos nosotros en la relación de amistad, en la relación de hijos, porque a veces es cierto que también los padres cometemos el error, no sé por qué se dará. De prestarle más atención a uno que a otros. Tal vez tenga que ver, muchas veces tiene que ver, pienso en ejemplos particulares y familiares, porque hay alguno de los integrantes que le haya pasado algo desde niño o que tuvo alguna enfermedad y entonces costó y entonces se abocaron los padres a esa persona y a veces los otros sienten celo de esa relación que tiene que ver con el amparar, ¿no? Y no tiene que ver con tener más amor. No. Eso nos pasa cuando somos papás o somos mamá o tenemos hermanos, qué sé yo. A veces uno siente afinidad también más por uno que por otro, porque el otro tal vez me enfrenta y hay uno que cuide más, no sé, millones de ejemplos que pueden haber, pero que tienen que ver con nuestra atención sobre alguien que en algún momento determinado nosotros concluimos, por pensarlo, por imaginar, que necesitaba más una atención sin ver que hay otros que también rondan nuestro espacio. También está el celo laboral que lo habíamos nombrado al principio, esto de por ahí un compañero que sea más reconocido que yo y bueno, genera una rivalidad. Por ahí roza la envidia también. Eso. Sí. Me parece que tiene que ver más con eso, ¿no?
Sí. La envidia y de no reconocer que quienes se ganan los espacios es porque transitan. No digo que no haya gente que tiene lugares que nos corresponden porque sería hipócrita y estaría mintiendo y el otro día dije que no mentía. Y la verdad que sí miento, mentiritas piadosas. Pero Bueno, ¿y qué hacemos con los celos cuando los tenemos? Es poder reconocerlos, no hay que negarlos, no culpar y poder hacer una autoobservación nuestra para decir, bueno, me estoy equivocando, estoy actuando impulsivamente, estoy siendo controlador, manipulador, manipuladora. Yo había puesto acá una frase que decía, cuando nos sentimos suficientes, o sea, cuando nos creemos capaces, dejamos de competir, que tenía que ver esto con compararnos, y podemos vincularnos desde otro lugar más amoroso, ya sea en cualquiera de las relaciones que sintamos celos, ¿no? Que eran las que estábamos nombrando, tanto la de pareja como la de familia o laboral. sí, a mí me llama mucho la atención esto de este tema porque lo pienso en lo laboral, ¿no? Que es lo que por ahí tal vez en este momento es más fuerte en mi vida. Y la verdad que se termina molestando muchísimo y termina uno observando a otros allá con caras, con cosas, con gestos. Recordemos que creo que lo hemos dicho también esto de nosotros hablamos no solo con las palabras, sino con nuestro cuerpo, ¿no? Y la sensación de molestia de algunos cuando asumimos un nuevo cargo, cuando tenemos un mejor sueldo, se enteran que uno tiene mejor sueldo o lo que fuere, no importa acá el caso ni la situación, digo en general, y tal vez no ven el esfuerzo que alguien hace, todo aquello que hace para llegar a ese espacio el compromiso. y el compromiso. También pensaba, porque tiene que ver con, cuando hablamos pensaba en un equipo deportivo, puede ser cuando se gana un puesto de titular, bueno, esto del compromiso, la constancia, los buenos hábitos, hacen un montón de cosas. Hacen un montón de cosas y suman a una persona, ¿no? Y el otro, aquel que justamente no tiene ese deseo de mejorar en su vida y se queda ahí, se queda como estancado y es preferible siempre echarle la culpa al otro. Y entonces ahí aparece esta cuestión que tiene que ver con la falta de reconocimiento hacia el camino que el otro realiza. O en realidad no es que no tenga el deseo ese de crecer y ser o mejor, no sabe sino cómo que hacerlo, no acciona y justamente... O no sabe cómo hacerlo, tal vez no tiene la herramienta. Y se queda en la crítica o se queda justamente en este vínculo de celar y decir, bueno, sí, porque él tiene siempre las mejores oportunidades y al resto. He escuchado mucho eso que dicen, sí, porque yo soy pobre, porque nací pobre, o sea, pero hay que buscar y que no quedarse ahí estancado. Y tiene que ver en el fondo, no sé si tanto con los celos, pero bueno, de alguna manera esta construcción de que, bueno, hay alguien que tiene y el otro no, por algo será. Horribles. Creo que Marina escribió algo más. A ver, conocí a una chica que tenía hijos de padres diferentes y su relación con ellos estaba marcada por cómo fue su relación con esos hombres. Sí. Fuerte. Qué fuerte bueno. Eso. Sí. Hablando de esto que decíamos nosotros de por qué a uno más que prestarle atención y lo que provoca en nuestros propios hijos a veces eso, justamente prestarle. Yo pensaba Marina en alguien que había tenido un accidente y bueno, era como mucho más mimado, ¿no? Y uno lo comprende después de grande, por qué se da esa situación de cuidado y aparece el celo. Pero después cuando uno tiene conciencia y aprende a comprender, de adultos sobre todo, eso se va, no pasa nada, se sana. La idea siempre es sanar. Como para ir pensando en un cierre, ¿no? De esto que estamos charlando, y me parece que siempre vamos a volver a lo mismo. Es cómo construimos un camino para salirnos de estas emociones que de alguna manera
nos dañan o uno se siente dañado cuando se encuentra inmiscuido sin querer dentro de estas situaciones que tienen que ver con las relaciones con los otros, ¿no? ¿Cómo hacemos para sanar? ¿Cómo hacemos para demostrarle a alguien que no debe tener celo de nosotros? No creo que tengamos que hacer absolutamente nada. Esa es cuestión de los Bueno, otros. pero es un poco lo que yo decía, esto de poder sentarse a conversar y a exponer lo que a uno le está pasando, sincerarse y decirle, che, bueno, esto no lo aguanto, no lo soporto, ayúdame, y ir construyendo esa seguridad y esa relación entre dos o entre los que sean. Sí, sobre todo en los equipos. En los equipos está muy bueno porque en los equipos se puede trabajar, en la pareja también. Sí, me parece que el diálogo, la palabra es lo fundamental para poder que el otro sepa lo que nos está pasando, qué sentimos frente a eso que nos provoca celo, qué nos pasa, por qué nos provoca celo, bueno, poder expresárselo para que por ahí disminuya eso que está haciendo, o ir buscando, entendiendo, no sé, pero bueno, que ponerlo en palabras sería lo fundamental. Eso, reconocer que tenemos celos, no negarlos, y bueno, poder tratar de buscar la sanación. Abrir la conversación. Sí, no sé si alguien lo haría, yo sé que descreo de eso. Porque si alguien tiene celos es porque no tiene seguridad en sí mismo. Entonces, yo no sé si tenés que tener un nivel de conciencia muy importante para reconocer y decirle, che, vos sabés que estoy pensando en el trabajo. Estoy pensando en grupos, no estoy pensando en pareja. En pareja me parece que es mucho más fácil por ahí hacerle comprender al otro que la verdad que esta situación me pone bastante celosa o celoso cuando vos haces determinada cosa, ¿no? Y esto lo puedo charlar con un otro cuando hay una relación vincular de amor, por ejemplo. Pero me parece complejo hacerlo a un nivel macro, más grande, cuando tiene que ver con grupo de trabajo. Creo que tiene que, para que eso ocurra, no quiere decir que no se pueda hacer, se puede, pero se trabaja a nivel grupal y para eso tenés que tener buenos líderes. Cuando uno tiene buenos líderes, se pueden construir y mejorar estas relaciones que tienen que ver con todos los vínculos y están relacionados con el crecimiento del grupo o el crecimiento, no sé, de una empresa, por ejemplo. Sí. Es como yo nivelo y hay un nivel de equidad, de igualdad, que no es lo mismo equidad que igualdad, como hay un nivel de respeto hacia el otro, porque este está acá sentado porque en realidad hizo... puede aportar algo. Claro, y vos lo podrías hacer en otro lugar. Eso también tiene que ver con la comunicación, que es lo que vos estás planteando, pero tenemos que tener buenos líderes para que eso ocurra. Y hay gente que se dedica a hacer este trabajo que también es muy interesante, que tiene que ver con estos trabajos que se hacen hacia el interior de los grupos de trabajo. O sea, las empresas hoy para triunfar buscan consultores, coaching, los consultores, bueno, vos sos coaching. Buscan justamente este trabajo hacia el interior de los grupos para mejorar su empresa o para mejorar el rendimiento. Y bueno, se dan las oportunidades. Sí, y cuando no estamos en una empresa se busca ayuda psicológica, una terapia, también se dan los espacios. Eso es muy interesante porque antes no sé si seguramente no existían. O sea, se daba por terminada una relación, ¿no? O sea, vos no me estás sirviendo, chao. Hoy es como que hay mucho trabajo hacia el interior de los grupos, sobre todo las empresas, cuando, bueno, tienen líderes que se preocupan por estos aspectos y no quieren perder. Y hay muchas herramientas, hay mucha, como más descontracturado, o sea, antes había muchas cosas que no se hablaban y se aguantaban. Y ahora no se pueden hablar, contar, por eso digo. Sí, es interesante el tema, bastante interesante. También es interesante que no somos las primeras que estamos hablando en una... Eso me provocó mucha risa porque ya lo dijo Corbera y ha hablado Corbera y ha hablado Rolón de los celos, pero bueno, nosotros somos nosotras de un lugarcito de La Pampa, así que también es interesante nuestra mirada respecto de este tema. Por supuesto. Que era la mentira, pero bueno,
No era mentira. Sony 36 casi ya, creo que a mí se me terminó Sí. la data de lo que tenía. Quería buscar más cosas que estuvieran relacionadas dentro de la literatura. Bueno, Celos me parece que Celos aparecen en todo lado, pero siempre muy relacionada a la literatura con justamente las relaciones de amor, esto de las novelas, y como que es muy cliché la cosa y no me interesa demasiado, por eso no tengo demasiado, pero bueno, buscaba textos por ahí de autores interesantes y no sé, no encontré demasiado, no tuve tiempo además, un poco para buscar, pero... Una señora muy ocupada. Sí, Bueno, tengo nos mucha vamos a despedir, literatura, pero entonces. ustedes ven todos esos libros que están ahí atrás son los míos, pero bueno, y otros que tengo desparramados por acá arriba del escritorio, que es un desastre. Por si alguien tiene celos de todos los libros que tengo. No, tengo Es envidia, no sé. Es envidia, no sé. Bueno, nos vamos cerrando y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Sí, si alguien tiene algún tema que quiera sí, como Bárbara, el otro día. Bárbara, te vamos a ir a creo que no se conectó hoy. Hoy no se conectó. Bueno, la vamos a ir a buscar a Buenos Aires, la vamos a ir a visitar para que nos dé tema. Sí, puede ser. Bueno, gente, hasta...